La triste historia de Stefan Karl Stefansson, el malo de Lazy Town. ¡Wow! Hello? Are we live? Ég var sem sagt flatbrjósta með það sem ég kalla bingoras. Ég passaði ekki í glamma glæpsbúningin. Voy a enseñarles a engañar. Esto todo el mundo lo va a recordar. Es para que lo pases Tiene que estar impecable. Yo les daré algo que limpiar. Hér ég. Ha. En þá spurðu allir bara, you are... ¡Wow! ¡Gracias! Salvando a la gente. ¿Ustedes son villanos de verdad? Bueno, realmente, no. Ya más rápido y fuerte. Que es por tonto. ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Long after this endless song. It looks like this. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un actor que, bueno, se convirtió en un ícono para millones de personas casi sin quererlo. Sí, una figura totalmente inesperada. Hablamos, claro, de Stefan Karl Stefansson, que para muchísima gente es simplemente Robbie Rotten, el villano de la serie infantil Lazy Town. Pero la historia que vamos a explorar hoy, basándonos en los artículos y textos que hemos podido consultar, es mucho más profunda. Mucho más. Es la de un artista de formación clásica, un hombre de familia y al final un símbolo de resiliencia que unió a muchísima gente. De una forma que nadie se esperaba. Totalmente. Exacto. La misión de hoy es precisamente esa, ir más allá de la peluca y el bigote para entender al artista islandés que había detrás. Entender cómo pudo transformar a un villano de dibujos en una figura tan querida. Y reflexionar sobre ese legado tan sorprendente que dejó, que además fue amplificado por toda la cultura de Internet. Es que es una historia de contrastes fascinantes. Sí. Un hombre que interpretaba a un personaje que promovía la pereza, pero que inspiró una oleada mundial de apoyo y de actividad justo cuando más falta le hacía. Vale, pues vamos a empezar por el principio, porque para entender al personaje, primero hay que conocer al actor. Claro. Nos vamos a Hafnarfjordur, en Islandia. Allí nace Stefan Karl el 10 de julio de 1975. Y lo que cuentan las fuentes es que no era el típico niño tímido. No. Para nada, desde muy pequeño el escenario le llamaba. Le encantaba expresarse, cantar, contar historias. Tenía esa vena artística ya desde el principio. Sí, una energía creativa que necesitaba una salida. Pero lo interesante no es solo esa vocación, sino dónde la desarrolló. ¿El entorno, te refieres? Exacto. Islandia, que, es un país muy pequeño. Sí. Pero tiene una escena cultural potentísima. ¿Y eso qué significa para un actor que empieza? ¿Es un ambiente más exigente, quizás? Mucho más. No es como llegar a una gran ciudad y perderte en el anonimato. La comunidad artística allí es pequeña, muy unida, y se toman el arte muy en serio. Entiendo. Él no era un aficionado. Se formó en la Academia de las Artes de Islandia. O sea, antes de que el mundo lo conociera como Robbie Rotten, en su país ya era un actor de teatro consolidado. Con prestigio, vamos. Con mucho prestigio. O sea que no estamos hablando de alguien que tuvo un golpe de suerte con un papel infantil. En absoluto. Había un bagaje muy sólido detrás. Había hecho de todo, desde drama clásico hasta musicales. Ah, mira. Y los fuentes destacan sobre todo su talento vocal. Tenía una voz de barítono potente, entrenada, muy versátil. ¿Es el que luego va a dar vida a un personaje tan exagerado? Tan caricaturesco. Ese es el salto que me parece increíble. Como un actor de teatro clásico islandés, acaba en una serie infantil de colores chillones. Bueno, todo empieza con la idea de otro islandés, Magnus Shaving. El creador de Lazy Town. Efectivamente. Shaving, que era atleta y empresario, estaba muy preocupado por el sedentarismo infantil. Y su idea, Lazy Town o Villa Pereza, nació primero como libros, ¿no? Libros y luego una obra de teatro en Islandia, para promover la actividad física de una forma divertida. Y funcionó también a nivel local que, bueno, decidió dar el salto. Y vaya salto, porque cuando la serie llega a la televisión en 2004, su estética es... rompedora. Totalmente. No se parecía a nada, para nada. Era una mezcla muy extraña y muy audaz. Tenías actores de carne y hueso como Sportacus y Robbie Rotten.
Interactuando con marionetas. Claro, su gran plan maestro es, yo qué sé, disfrazarse de cartero para que nadie reciba invitaciones a un evento deportivo. Es el contrapunto perfecto para Sporacus. Pero un personaje así, en manos de otro actor, podría haber sido muy plano. O simplemente irritante. Ahí es donde se nota la formación de la que hablábamos. Sin duda, Stefan Karl entendió algo fundamental. Robbie no debía ser odiado. Tenía que generar una especie de empatía cómica. Le aplicó toda su técnica teatral. Exacto. Cada gesto exagerado, esa postura un poco encorvada, las expresiones faciales que eran puro vodevil, todo estaba meticulosamente estudiado. Le dio capas al personaje que no estaban en el guión. Lo hizo humano. Lo hizo entrañable en su fracaso constante. ¿Y funcionó? Vaya si funcionó. Lazytown se emitió en más de 100 países. Una barbaridad. Pero lo curioso es que, aunque los héroes eran los favoritos de los niños, Robbie Rotten se ganó un culto propio, especialmente entre el público adulto. Claro, porque los adultos captaban el subtexto, la comedia física que recordaba a los grandes del cine mudo. Como Buster Keaton o Chaplin. Justo. Sus números musicales, sus disfraces absurdos. Eran pequeñas obras de teatro dentro del propio programa. Se convirtió en uno de esos personajes que los padres disfrutan de verdad. Sí, que no solo toleran. Y lo más alucinante es que, por lo que cuentan las fuentes, el hombre detrás de ese caos era la persona más tranquila y profesional del mundo. El contraste era total. Absoluto. Se le describe como una persona amable, metódica, muy consciente del impacto que tenía en su público infantil. Y sobre todo un hombre de familia, dedicado a su esposa y a sus 4 hijos. Esa dualidad habla de su enorme talento. Desde luego, ser capaz de encarnar a ese egocéntrico, perezoso y caótico. Y luego, al quitarse el maquillaje, ser un profesional centrado y un padrazo. Además, hay que insistir en la exigencia física del papel, que no era poca. Para nada. No era solo ponerse un disfraz y decir unas frases. La comedia de Robbie Rotten era muy física. Brutalmente física. Implicaba caídas, saltos, coreografías complejas, movimientos bruscos. Y todo con un traje ajustado y prótesis en la cara. Imagínate el nivel de energía y la disciplina para mantener ese personaje durante horas de rodaje, día tras día. Es agotador solo de verlo. Se notaba que detrás de la pereza del personaje había un actor que lo estaba dando todo. Absolutamente todo. Y esa entrega total es la que creo que el público percibió, por eso conectó tanto. Pero entonces, cuando la serie ya había terminado en 2016, su vida da un giro terrible. Sí. En otoño de ese año, él anuncia públicamente que le han diagnosticado un colangiocarcinoma. Un cáncer de las vías biliares. Sí, un tipo de cáncer muy agresivo y poco común. La noticia fue un shock para todos los que crecieron con él. Y es en ese momento de oscuridad cuando ocurre algo extraordinario, algo que nadie podría haber previsto. La reacción en Internet fue masiva. Pero de una forma muy particular. Surge un fenómeno cultural fascinante. Años después de su emisión, una de las canciones de la serie We Are Number One se viraliza de forma explosiva. En plataformas como YouTube, Reddit. De repente, Robbie Rotten se convierte en un meme global. Pero no un meme para burlarse, que es lo que suele pasar. No, y eso es lo que lo hace tan especial. Esto plantea una pregunta. ¿Por qué pasó esto? La cultura del meme a menudo se basa en la ironía, en el absurdo, a veces incluso en la crueldad. ¿Y aquí no fue así? Aquí fue una manifestación masiva de afecto y de apoyo. La comunidad online, gente de todo el mundo, se apropió de su personaje más icónico para rendirle homenaje y para mandarle fuerzas. Se crearon miles de remixes, parodias, versiones de la canción. Todas con un tono de celebración. Y su reacción fue increíble. Podría haberse sentido ofendido, ¿no? O extrañado. Pero lo abrazó por completo, con una gratitud y una entereza que conmovieron a todo el mundo. Entendió perfectamente la intención que había detrás. Llegó a grabar un vídeo desde el hospital. Sí, rodeado de su familia, viendo algunas de estas creaciones y agradeciendo a los fans. Mostró una fortaleza admirable mientras pasaba por algo devastador. En ese momento, Robbie Rotten dejó de ser un villano infantil y se convirtió en un símbolo de creatividad colectiva y de apoyo global. La lucha contra la enfermedad fue muy dura. Hubo un momento de esperanza en 2017, tras una operación, cuando anunció que estaba libre de cáncer. Él mismo lo llamó un milagro. Pero la alegría duró poco. Meses después, la enfermedad regresó con metástasis y se declaró inoperable. Terminal. Y aún así, su actitud pública siguió siendo de una lucidez y una positividad asombrosas. No proyectaba autocompasión. Para nada. Proyectaba una profunda reflexión sobre la vida.
Hay una cita suya de marzo de 2018 que recogen varias fuentes y que es realmente poderosa. ¿Cuál es? Decía algo como: no es esta que te dicen que vas a morir pronto, que te das cuenta de lo corta que es la vida. Uf. El tiempo es lo más valioso, porque nunca regresa. Y da igual si lo pasas en los brazos de un ser querido o solo en una celda. La vida es lo que tú decides hacer con ella. Sueña en grande. Es un mensaje increíblemente potente. Viene de alguien que se enfrenta a lo inevitable y en lugar de centrarse en la pérdida, se centra en el valor del tiempo que queda. Es una lección de vida que trascendió completamente a su personaje. Totalmente. Finalmente, el 21 de agosto de 2018, Stefan Karl Stefansson falleció. Tenía solo 43 años. Murió en su Islandia natal, rodeado de su mujer y sus hijos. Y la reacción mundial fue inmediata y sobrecogedora. Las redes sociales, los medios... Se llenaron de mensajes de despedida. Y en muchísimos de ellos se repetía un sentimiento muy concreto. Sí, la sensación de haber perdido a una especie de amigo de la infancia. Exacto. Gente que quizás no había pensado en él en años, de repente sintió esa pérdida como algo muy personal. Como si se hubiera ido una parte feliz de su pasado. Y si analizamos el significado de su legado, vemos que es mucho más que un programa de televisión. Por supuesto. Su historia nos recuerda la fragilidad de la vida, pero, sobre todo, la increíble fuerza del espíritu humano. Dejó un mensaje de optimismo frente a la peor de las adversidades. Ya no es solo el malo de Lazy Town. No. Es el ejemplo de un artista que se entregó a su público hasta el final. Y hay un último detalle muy íntimo que comunicó su esposa tras su muerte y que creo que define muy bien su forma de ser. ¿Ah, sí? Había dejado instrucciones muy claras sobre su despedida. A pesar de ser una figura tan pública, ¿qué fue lo que pidió? Pidió que no hubiese un funeral público. Su última voluntad fue que sus cenizas fueran esparcidas en secreto en un océano distante. Una despedida privada y silenciosa. En contraste total con una vida dedicada a entretener a millones. Un final coherente con la discreción y la dignidad con la que gestionó toda su enfermedad. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué significa todo esto? La historia de Stefan Karl Stefansson es una de contrastes. Sí, completamente. Un actor de formación clásica que triunfa en un papel caricaturesco. Un villano que genera una ola de amor global. Y un hombre que afrontó su final con una entereza que, al final, se convirtió en su verdadero legado. Su legado más importante. Exacto. Y queda una idea fascinante para reflexionar. A ver. Un personaje, Robbie Rotten, cuyo único objetivo era promover la inactividad, la pereza y el aislamiento en una ciudad ficticia, ¿sí?, terminó, irónicamente, inspirando a millones de personas en el mundo real a hacer todo lo contrario. A unirse, a crear, a colaborar. A ofrecer apoyo de una forma increíblemente activa y comunitaria. Nos deja pensando en cómo el arte, incluso en sus formas más inesperadas, puede trascender por completo su propósito original para revelar lo mejor de la humanidad. Hay personajes que marcan a toda una generación. Y bueno, luego están esos villanos que, casi sin darnos cuenta, se ganan nuestro cariño. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, o mejor dicho, del hombre que estaba detrás. Y ya os adelanto que su historia es mucho más grande que la del personaje que todos conocemos. Para millones de personas en todo el mundo, esta cara significaba una cosa: pereza. Disfraces de lo más ridículos y, bueno, planes malvados. Planes que, por suerte para todos, siempre salían fatal. Y era divertidísimo, la verdad. Pero, ¿qué había detrás de todo ese maquillaje, de esas caras tan exageradas? Pues ahí es donde empieza la verdadera historia. Una historia de arte, de un trabajo increíble y sobre todo de una valentía que pocos se imaginaban. Vale, para entender bien al hombre, creo que primero tenemos que recordar al personaje, al que lo hizo famoso en todo el mundo. Así que vamos a volver un momento a Lazy Town para hablar de ese villano al que, seamos sinceros, todos le cogimos un poco de cariño. A ver, es que Robbie Rotten no era el típico malo, para nada. Su objetivo en la vida no era conquistar el universo ni nada de eso. No. Él solo quería una cosa: que todo el mundo en Lazy Town se echara una siestecita y le dejaran en paz. Era el rey de la vagancia y justo por eso, por ser tan torpe y tan humano, al final se hizo inolvidable. Y lo más curioso de todo es que su fama tuvo como dos partes, dos vidas. La primera, claro, fue como la estrella de este programa para niños que lo petó en todo el mundo. Pero es que años después, de repente Internet lo redescubre y se convierte en un meme, un auténtico fenómeno viral que unió a millones de personas. Fue algo totalmente inesperado.
Pero bueno, ¿quién era la persona que se escondía detrás de esa máscara, de ese maquillaje? Pues vamos a conocer por fin al artista que le dio vida a Stefan Karl Stefansson. Porque, a ver, mucho antes de que medio mundo le pusiera cara por intentar que Sportacus no hiciera ejercicio, Stefan Karl ya era alguien importante. Era un actor muy respetado y admirado en la escena cultural de su país, de Islandia. Él creció en un ambiente con mucha cultura, mucho teatro, mucha música, o sea que no era un actor que pasaba por ahí. Era un artista con una formación clásica, con un vozarrón increíble y una disciplina de trabajo brutal. Un profesional de los pies a la cabeza, vamos. Y es que el contraste entre la persona y el personaje es que no podía ser más grande, de verdad. Donde Robbie era un vago de manual, Stefan era un currante nato. El personaje era un gruñón, ¿no? Y bastante solitario, pero el hombre era todo lo contrario, súper amable, muy familiar, vamos, que era la antítesis total de su papel más famoso. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un artista tan serio, tan disciplinado, creara un villano tan cómico, tan inolvidable? Pues la clave está en cómo enfocó el personaje. Y es que aquí está el truco, la genialidad. Stefan Karl lo tuvo clarísimo desde el principio. Robbie Rotten no tenía que dar miedo. Tenía que hacer reír, tenía que ser hasta adorable en lo torpe que era. Y claro, esa decisión lo cambió absolutamente todo. Su manera de trabajar era súper metódica. Él entendió perfectamente cuál era el mensaje de la serie, que era un mensaje positivo, y se metió de lleno. Se entregó por completo. Cada caída, cada bailecito, cada gesto, todo eso era el resultado de horas y horas de ensayo y de un respeto enorme por el público, sobre todo por los más pequeños. Y justo entonces, cuando estaba en lo más alto de esa segunda ola de fama gracias a Internet, la vida de Stefan Karl dio un vuelco, un giro totalmente inesperado y, la verdad, muy duro. El proceso de su enfermedad fue como una montaña rusa, y además una que todo el mundo pudo seguir. Empezó con el optimismo después de la primera operación, pero luego llegó la noticia terrible de que el cáncer había vuelto. Y finalmente, el anuncio de que ya no se podía hacer nada más, que la batalla tenía un final que nadie quería. Y en medio de toda esa oscuridad, él compartió este mensaje. Unas palabras que llegaron a gente de todo el mundo por lo sinceras que eran, por la sabiduría que encerraban. Era una reflexión sobre lo valioso que es el tiempo, dicha por alguien a quien, precisamente, se le estaba agotando. Y para muchos, ese fue su verdadero acto de heroísmo. Porque en lugar de pedir compasión, lo que hizo fue dar las gracias. En vez de hundirse, compartía sonrisas y agradecía el cariño increíble que le llegaba de fans de todas partes. Demostró una entereza admirable. Su vida fue muy corta, demasiado. Pero su marcha no fue el final de la historia, ni mucho menos. El impacto que tuvo como artista y como persona sigue muy vivo hoy en día y de formas muy potentes. 43. Solo 43 años. Es una cifra que impacta, ¿verdad? Por lo injusta, por lo pronto que fue. Pero al final, la vida no se mide solo en años, sino en la huella que dejas en los demás. Al final, su legado tiene como dos caras. Por un lado está el personaje, un personaje inolvidable que nos hizo reír muchísimo. Y por otro está el ejemplo de la persona, el ejemplo de un hombre que nos enseñó mucho sobre la dignidad, el coraje y sobre lo importante que es aprovechar cada segundo. Un final muy íntimo, muy privado, para alguien que había vivido tanto tiempo de cara al público. Fue un último gesto que en el fondo decía mucho de cómo era él, una persona humilde y siempre pensando en los suyos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué es lo que hace que un personaje sea inmortal? Quizá la respuesta no esté en el personaje en sí, sino en la humanidad, en el talento y en el corazón de la persona que lo creó. Un corazón que en el caso de Stefan Karl demostró ser el de un auténtico héroe. La triste historia de Stefan Karl Stefansson, el actor de Lazy Town conocido como Robbie Rotten, es la de un talentoso artista que luchó valientemente contra un agresivo cáncer de las vías biliares, falleciendo a los 43 años en 2018, dejando un legado de alegría, optimismo y un mensaje inspirador sobre valorar la vida, a pesar de la enfermedad que finalmente se lo llevó. Su lucha contra el cáncer. Diagnóstico. En 2016, a Stefan se le diagnosticó un cáncer agresivo de las vías biliares. Remisión y recurrencia. Tras una cirugía exitosa, en 2017 el actor compartió con sus seguidores que estaba libre de cáncer, calificándolo de milagro, pero lamentablemente la enfermedad regresó con metástasis. Optimismo. A pesar de su pronóstico terminal, Stefan mantuvo una actitud positiva, compartiendo sus experiencias y agradeciendo el apoyo de sus fans en redes sociales. Su legado. Robbie Rotten. Su icónico papel como el villano de Lazy Town lo convirtió en una figura querida a nivel mundial, entreteniendo a niños y adultos durante años. Mensaje de vida.
Antes de su muerte, compartió reflexiones profundas sobre lo valioso del tiempo y la vida, animando a la gente a soñar en grande y a aprovechar cada momento. Despedida, su esposa anunció que, por deseo de Stefan, no habría funeral y sus restos serían dispersados en un océano. Una despedida privada tras una vida dedicada a entretener y compartir mensajes positivos. La historia de Stefan Karl Stefansson es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza del espíritu humano y la importancia de la conexión y el amor ante la adversidad. La triste historia de Stefan Karl Stefansson y el legado eterno de LazyTown. La historia de Stefan Karl Stefansson no es solo la de un actor que interpretó a un villano infantil, sino la de un artista que dejó una huella profunda en millones de personas alrededor del mundo. Su vida, marcada por la pasión por el arte, el compromiso con su trabajo y una lucha silenciosa en sus últimos años, se convirtió en una de las historias más emotivas del entretenimiento moderno. Stefan Karl Stefansson nació el 10 de julio de 1975 en Hafnarfjörður, Islandia. Desde muy pequeño mostró una inclinación natural hacia el escenario. No era un niño tímido, por el contrario, disfrutaba expresarse, moverse, cantar y contar historias. Islandia, aunque es un país pequeño en población, posee una tradición cultural muy fuerte, especialmente en teatro, música y literatura. Stefan creció en ese ambiente, rodeado de estímulos artísticos que moldearon su vocación. Antes de que el mundo lo conociera como Robbie Rotten, Stefan Karl ya era un actor respetado en su país. Se formó profesionalmente en artes escénicas y participó en numerosas obras de teatro, musicales y producciones locales. Su voz era uno de sus mayores talentos. Potente, versátil, capaz de transmitir comedia, drama y emoción con facilidad. Además de actor, también se desempeñó como cantante y director, demostrando una disciplina artística poco común. Mientras tanto, en Islandia, el atleta y empresario Magnús Sevin desarrollaba una idea innovadora. Tras una exitosa carrera como gimnasta, Sevin quería crear un proyecto que ayudara a los niños a llevar una vida más activa. Así nació LazyTown, inicialmente como libros educativos y presentaciones teatrales. El concepto era claro: combatir el sedentarismo infantil a través del entretenimiento. LazyTown no era una serie convencional. Su propuesta combinaba acción real, escenografía colorida, música pegajosa y personajes exagerados, casi caricaturescos. Cuando el proyecto dio el salto a la televisión internacional, se necesitaba un elenco con gran presencia física y teatral. Fue entonces cuando Stefan Karl Stefansson fue elegido para interpretar a Robbie Rotten. Robbie Rotten era el antagonista de la historia, pero no un villano tradicional. No buscaba dominar el mundo ni causar daño real. Su objetivo era mucho más simple y cómico: impedir que los habitantes de LazyTown hicieran ejercicio. Robbie amaba la comodidad, la pereza y las siestas, y veía la actividad física como su mayor enemigo. Sin embargo, gracias a la interpretación de Stefan Karl, el personaje adquirió una profundidad inesperada. Cada gesto de Robbie estaba cuidadosamente estudiado. Sus movimientos exagerados, su postura encorvada, sus expresiones faciales teatrales y su voz particular transformaron al personaje en algo inolvidable. Stefan Karl entendió que Robbie no debía ser temible, sino divertido, humano y, de alguna manera, entrañable. Esa decisión artística fue clave para el éxito del personaje. LazyTown se estrenó oficialmente en 2004 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La serie fue transmitida en decenas de países y doblada a múltiples idiomas. Personajes como Sportacus, Stephanie, Siggy, Stingy y Pixel se ganaron el cariño del público infantil, pero Robbie Rotten destacó de forma especial. Con el tiempo, incluso adultos comenzaron a seguir la serie únicamente por él. Detrás de cámaras, Stefan Karl era una persona completamente distinta a su personaje. Era amable, respetuoso, muy consciente de la influencia que tenía sobre los niños. Se tomaba su trabajo con enorme seriedad, ensayando cada escena, cada canción y cada movimiento. También era un hombre profundamente familiar, dedicado a su esposa y a sus hijos, a quienes consideraba su mayor orgullo. La exigencia física del papel de Robbie Rotten era intensa. Caídas, movimientos constantes, coreografías y gesticulaciones requerían un gran esfuerzo corporal. Aún así, Stefan nunca se quejaba.
Amaba su trabajo y entendía que LazyTown tenía un mensaje positivo que valía la pena transmitir. Con el paso de los años, la serie tuvo varias temporadas y cambios en su producción. Aunque LazyTown evolucionó, Robbie Rotten permaneció como uno de sus pilares. Sin embargo, en 2016, la vida de Stefan Karl dio un giro inesperado. El actor anunció públicamente que atravesaba una situación de salud muy seria. La noticia impactó profundamente a sus seguidores. Lo que ocurrió después fue uno de los momentos más emotivos en la historia reciente de Internet. Canciones de LazyTown, especialmente We Are Number One, se viralizaron de manera masiva. El personaje de Robbie Rotten se convirtió en un fenómeno cultural inesperado, años después de su estreno original. Lejos de ignorar el fenómeno, Stefan Karl lo recibió con gratitud y emoción. Desde su situación personal, Stefan agradeció públicamente el apoyo de los fans, grabó mensajes conmovedores y mostró una fortaleza admirable. Miles de personas alrededor del mundo enviaron mensajes de cariño, homenajes, dibujos y videos. Robbie Rotten dejó de ser solo un villano infantil y pasó a representar la alegría, la creatividad y la unión global. A pesar de su lucha, Stefan Karl mantuvo siempre una actitud positiva. Nunca buscó lástima ni dramatismo. Su enfoque estaba en agradecer, en compartir sonrisas y en dejar un mensaje de esperanza. Esa actitud marcó profundamente a quienes lo seguían, incluso a personas que nunca habían visto LazyTown antes. El 21 de agosto de 2018, Stefan Karl Stefansson falleció a los 43 años. Su partida generó una reacción mundial. Redes sociales, medios internacionales y comunidades de fans se llenaron de mensajes de despedida. La pérdida se sintió como la de alguien cercano, como la de un amigo de la infancia. LazyTown quedó marcada para siempre por su ausencia. Aunque la serie ya había concluido, su legado se fortaleció aún más. Robbie Rotten pasó a ser un símbolo eterno de la serie y de la infancia de millones de personas. LazyTown dejó de ser solo un programa educativo para convertirse en un recuerdo colectivo lleno de emociones. Hoy, el legado de Stefan Karl Stefansson sigue vivo. Vive en cada canción, en cada escena, en cada risa provocada por Robbie Rotten. Vive también en el ejemplo de un artista que entregó todo a su trabajo, que respetó a su público y que enfrentó la adversidad con dignidad y humanidad. La historia de Stefan Karl no es solo triste, es una historia de amor por el arte, de compromiso, de impacto cultural y de cómo un personaje aparentemente simple puede cambiar la vida de millones. Es la prueba de que los artistas que trabajan para el público infantil también dejan huellas profundas y duraderas. Stefan Karl Stefansson no fue solo el malo de LazyTown. Fue un actor extraordinario, un creador apasionado y un ser humano que convirtió su trabajo en un legado eterno. Stefan Karl Stefansson, el actor que interpretó a Robbie Rotten en LazyTown. El artista islandés tenía 43 años y en 2016 le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Fue el malvado de la ficción infantil durante 10 años. Stefan Karl Stefansson, el actor que interpretó a Robbie Rotten en el programa LazyTown, murió este martes a los 43 años tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas. El artista había sido diagnosticado hace 2 años y en junio de 2017 le habían dicho que era irreversible. El actor fue protagonista durante 10 años en la serie infantil LazyTown, en la que interpretaba al malvado Robbie Rotten. En 2014 grabó el último capítulo de la ficción. 2 años después, le diagnosticaron cáncer, se sometió a una cirugía, pero no logró vencer la enfermedad. En marzo pasado, consciente de su cuadro de salud, Stefansson escribió un conmovedor mensaje. No es hasta que te dicen que vas a morir pronto que te das cuenta lo corta que es la vida. El tiempo es la cosa más valiosa en la vida porque nunca regresa. Y así lo pases en los brazos de la persona que amas, o solo en una prisión, la vida es lo que tú decidas hacer con ella. Sueña en grande. La noticia de la muerte la confirmó la familia del actor islandés al sitio TMZ y detallaron que Stefansson estuvo hasta último momento acompañado por su mujer, sus hijos y sus seres queridos. El carismático villano de LazyTown muere a los 43 años. Triste noticia que toca dar ahora. Stefan Karl Stefansson falleció ayer a los 43 años de edad, según ha informado su familia. El actor islandés llevaba años lidiando una batalla contra un cáncer de los conductos biliares. Su papel más conocido fue, sin duda, el de Robbie Rotten,
el insigne villano de Lazy Town, la serie infantil de Nickelodeon. Cada episodio, su personaje urdía planes para evitar que los habitantes de la ciudad adquieran hábitos de vida saludable y activos. La serie estuvo en antena de 2004 a 2007 y de 2013 a 2014. En 2016 fue diagnosticado con cáncer y en un primer momento este fue extirpado mediante cirugía. El actor no dejó nunca de ser optimista y de vez en cuando compartía momentos de su tratamiento en sus redes sociales. Lamentablemente, hace unos meses, la familia de Stephenson anunció que se había producido metástasis y que se encontraba en estado terminal. El mismo Stefan declaró: "No es hasta que te dicen que te vas a morir pronto que te das cuenta lo corta que es la vida. El tiempo es la cosa más valiosa en la vida porque nunca vuelve. Y tanto si la pasas en los brazos de un ser querido o solo en una celda de prisión, la vida es lo que haces de ello". Soñad a lo grande. Luchó contra un cáncer durante 2 años, según ha informado su esposa. Los últimos años, Stefan Karl Stephenson alcanzó popularidad en Internet a pesar de que la serie que lo lanzó a la fama, Lazy Town, lleva varios años sin transmitirse. Este martes sus nuevos y viejos fans lo lloran. Él murió a los 43 años. Así lo confirmó el portal ETMZ, que habló con un vocero de la familia de Stefan Karl Stephenson. Se sabe que el intérprete islandés falleció acompañado de sus familiares y amigos. Como se sabe, Stephenson, que interpretó en la serie al malvado Robbie Rotten, luchó durante 2 años contra un cáncer a los ductos biliares. En varios mensajes por medio de redes sociales, siempre mantuvo a sus fans al tanto de la evolución de su enfermedad. Lazy Town, transmitida durante 10 años, sigue la historia de la niña Stephanie, Juliana Mauriello, quien se muda a un pueblo donde casi todos son muy perezosos. En ese contexto aparece Sportacus, un héroe que se propone a llevar actividad física al pueblo. En los últimos años, mientras luchó contra su mal, Karl Stephenson se mostró con buen ánimo ante sus fans, quienes siguieron creando memes para rendirle homenaje. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.